Pues como está anunciado, hoy quiero platicarles algo que normalmente hago los viernes en el taller de historia, pero pues cayó en miércoles 20 y entonces la sesión del viernes la pasé para hoy y la de hoy la pasé para el viernes. El tema de hoy entonces es un tema estrictamente histórico, pero no vamos a ver datos, cifras y Sí, tienes un cuestiones bote grande de de agua. historiografía. Vamos a ver criterio histórico Listo. sobre algo que mi papá bautizó con el nombre de la revolución anti-mexicana. Eso lo hizo él hace muchos años, cuando yo era adolescente, ya llovió, como 70 años, y hice mío la manera de referirse de él a uno de los acontecimientos más infaustos, más detestables, más destructivos que haya sufrido nación alguna en la historia del planeta. La revolución anti-mexicana. Robo porque fue, ahora sí que sálvese el que pueda del robo. Les voy a poner un ejemplo que me platicaba mi mamá. Mi mamá nació en 1926. Carranza ya había sido asesinado en Tlaxcalantongo, pero ya el diccionario mexicano había incorporado un verbo al léxico común de los mexicanos de aquella época. Adivinen cuál era el verbo: Racismo. carrancear. Carrancear. Ya se la carrancearon. ¿Qué significaba? Secuestro, Violación. violación y asesinato. ¿Qué pasó con fulanita? Se la carrancearon. Secuestro, violación y asesinato. No había mujer que respetaran las hordas villistas, carrancistas, obregonistas, maderistas, de la huertistas y todos los cistas que ustedes quieran imaginarse, porque la lista es gigantesca. Y todos contra todos, y todos contra el pueblo de México, que ni la debía ni la temía, y le caían encima y saqueaban poblaciones enteras. Teniendo yo 18 años, conocí un pueblito bellísimo que se llama Tinguindín, en Michoacán, donde vivía mi nana, doña Amelia Pedrosa, viuda de Cárabes, a quien ya cariñosamente llamábamos doña Lala. Y ella nos llevaba allí de vacaciones un par de veces al año. Y imagínense, estamos hablando de 1956, 58, 60. Y había vecinos del pueblo de Tinguindín, que todavía contaban que a su abuelita o a su tía abuela o así a las mujeres de la familia, y ellas ya eran tercera generación, se la habían carranceado. Les puedo decir que en un pueblito de 5,000 habitantes, que en aquella época tenía Tinguindín, hoy tiene como 15,000, hablar de 100 familias cuyas mujeres habían sido carranceadas, nos da una idea de lo que fue verdaderamente la revolución anti-mexicana. Hemos llegado pues a un año más, el 20 de noviembre, día en que el gobierno de facto, que no electo, celebra la revolución mexicana, así le llaman ellos, que derrocó al dictador, así le llaman ellos, don Porfirio Díaz, y que después de que se promulgase una nueva constitución, sentó las bases del México actual. En torno a la revolución, giran una serie de mitos que han confundido a la opinión pública, muchísimo, y que es necesario rebatir, poner los puntos sobre las íes para que realmente conozcan, a través de un historiador profesional, heredero de historiadores profesionales como mi padre y tíos míos,
que realmente escribieron sobre este tema de una manera opuesta al narcosistema y con absoluta veracidad. Primero, empezaré diciendo que es falso afirmar, ojo, es falso afirmar que don Porfirio Díaz cayó porque tenía en contra a todo el pueblo. Es una falsedad revolucionaria. Nada de eso. Eran inmensa mayoría los mexicanos que le aclamaban, lo amaban, o en lenguaje un poco poético, lo adoraban, porque le había devuelto a México la tranquilidad a lo largo de los 30 y tantos años de su mandato. Tranquilidad y progreso material que habían sido absolutamente inexistentes durante la mayor parte del siglo XIX. Ninguna otra nación en la Tierra tuvo tantas guerras civiles como México entre 1810 y 1910, hasta que llegó don Porfirio al poder. Empezó a pacificar al país y los ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, puertos de los que hoy disfruta México, cuando menos el 80% de ellos son de la era porfirista. Bueno, el colmo, el Palacio de Bellas Artes, es obra de don Porfirio, para que tengan una idea de qué Qué estamos maravilla. hablando. Así que es falso que tuviera a México en contra. Tenía a casi todo el pueblo a su favor, incluyendo a los ricos, a los clasemedieros, a los campesinos, a los obreros. Era aclamado por las multitudes. Los libros de historia oficial dicen lo contrario, pero ¿ustedes les creen? Yo tampoco. Si don Porfirio no se hubiese puesto con Sansón a las patadas, o sea, si no hubiera disgustado a las logias masónicas de los Estados Unidos, habría continuado en el poder y habría muerto placenteramente en su cama en el sitio que ocupaba, el castillo de Chapultepec. Allí habitaba don Porfirio, en el castillo de Chapultepec. Allí hubiera muerto de viejito y hubiera podido nombrar a su sucesor y hubiera podido continuar de no haberse echado encima el odio de las logias masónicas yanquis, y no solo masónicas, sino anticatólicas, anticristianas, no solo por yanquis, sino por masónicas. Don Porfirio hubiera seguido. ¿Cómo logró el odio de la masonería yanqui? Don Porfirio, haciendo progresar a México, pacificando a México, disminuyendo los índices de pobreza, enriqueciendo el campo, haciendo carreteras, haciendo ferrocarriles, haciendo aeropuertos, haciendo puertos y colocando a México entre las 5 o 4 naciones más desarrolladas del planeta. Eso aterrorizó y puso furibundas a las logias gringas y decretaron la muerte, o cuando menos el destierro de don Porfirio y el inicio de la revolución antimexicana, pescándose a un incauto, perdón por lo que voy a decir, a un imbécil, oligofrénico, espiritista, Sí. pagano, Madre mía. masón y tonto, llamado Francisco Indionesio Madero, perdón, Indalecio. Es el Indonesia. colmo que hoy Madero ocupe las preferencias del narcosistema y sobre todo de este tarambana que gobierna desde su rancho, cuyo nombre prefiero no pronunciar, porque la presirvienta pues no es más que su mensajera. Entonces, en síntesis, la revolución del 20 de noviembre no la hizo el pueblo, la hicieron las logias norteamericanas con dólares norteamericanos armando a mexicanos traidores a la patria encabezados por Francisco Madero. Francisco Madero tiene que tiene de héroe lo que yo tengo de astronauta. Nada. Es un antihéroe, pero es uno de los personajes favoritos de los revolucionarios porque él inició la revolución.
Él inició el periodo de destrucción más brutal que se haya dado en nación alguna de la Tierra. Probablemente solo el comunismo de Lenin hizo el equivalente en Rusia a lo que la revolución hizo en España, la revolución comunista, que a la que Franco derrotó, bendito sea Dios, y a la revolución antimexicana que empezó Madero. Segundo, falso que el movimiento armado de 1910 haya sido una revolución, ya que quienes se levantaron en armas no pretendían modificar los fundamentos constitucionales del Estado mexicano, sino que apoyándose en la Constitución de 1857, lo que pretendían no era un cambio más que de personas. Quítate tú para ponerme yo. Fue una rebatinga por el poder. A ninguno de los revolucionarios conocidos jamás se le ocurrió el bienestar, el progreso, la paz y la tranquilidad del pueblo de México. Comenzando por los más famosos héroes como Pancho Villa o Emiliano Zapata, ese que gritaba tierra y libertad, cuya historia alguna vez les platiqué, que se lleva el récord de violaciones de mujeres con más de 3,000 mujeres violadas a lo largo de su carrera y más de 500 poblaciones saqueadas por las hordas zapatistas. Hoy vemos su imagen en las mañaneras y la vimos durante 6 años detrás del Pejelopostre. Lo peor de lo peor ha sido entronizado como si fuera un santurrón. Hablando en términos jurídicos, el movimiento del 20 de noviembre no fue una revolución, sino una simple y brutal y bestial e inhumana rebelión contra un sistema legítimo, legitimado por los éxitos, por los avances, por los triunfos, por el progreso, por la paz porfiriana, por todas las maravillas que don Porfirio Díaz quiso y pudo hacer por México, pero que le costó el puesto haber hecho todo lo que hizo. Tercero, esta rebelión bestial, sanguinaria, acabó con el porfiriato y no fue un movimiento único. Por eso hablar de la Revolución Mexicana es un contrasentido idiomático, porque fueron centenares de rebeldes. No fue un movimiento unificado. Además, todos se mataban entre sí. Ahorita vamos a ver eso con más detalle. Muchísimos grupos armados de distintas corrientes ideológicas carecían de un ideal común y acabaron peleándose y asesinándose entre sí porque lo único que les interesaba era quedar bien con las logias masónicas de Nueva York y de Nueva Orleans y hasta de Londres y, desde luego, hacerse con el poder. Bueno, les tengo una anécdota para que se mueran de la risa y de la indignación. Cuando Francisco Villa, Doroteo Arango, era su verdadero nombre, tomó la Ciudad de México, aspiraba a sentarse en la silla presidencial. Pero recuerden, era una bestia peluda y analfabeta, un verdadero analfabestia. Llegó a Palacio Nacional, se sentó en la silla presidencial, se arrellanó en ella una media hora, se levantó y dijo, ya logré mi objetivo, sentarme en la silla presidencial. Y se fue a seguir eh, depredando las poblaciones que caían bajo su gavilla de rateros, de asesinos, de malvivientes y de gente psicópata. Hasta que un día recibió su justo merecido por otro revolucionario. Desde luego, después vinieron las rebeliones de Villa y Zapata contra Carranza. O sea, Villa y Zapata no fueron amigos de Carranza, sino todo lo contrario. Y por órdenes de Venustiano Carranza,
Zapata fue asesinado en la hacienda de Chinameca. Un falso héroe asesina a traición a otro falso héroe, haciéndole creer que lo había recibido en triunfo y haciéndolo desfilar por una calle céntrica en la población, recibiéndolo con vítores, con bandas de música, con guirnaldas y camino tapizado de pétalos de flor. Y a la mera hora, cuando ya los asesinos lo tenían en la mira, lo tundieron con más de 200 balazos, por órdenes de Venustiano Carranza, aquel que dio origen al verbo carrancear. Otro antihéroe. Ah, pero tiene su delegación, Venustiano Carranza, y multitud de poblaciones. Se llaman Carranza, se llaman Emiliano Zapata, se llaman Ciudad Obregón. ¡Qué horror! Luego fue del dominio público la lucha entre Villa y Obregón y de cómo le fue a Obregón en la batalla de Celaya, en donde Obregón derrotó a Villa. Un monstruo devora y anula a otro monstruo. Pero allí Obregón perdió un brazo y por eso le llamaban a Obregón el Manco de Celaya, que por fortuna fue ejecutado por León Toral en el restaurante La Bombilla de un tiro, de varios tiros, sobre todo uno que le dio en el corazón. León Toral era un héroe cristero, murió fusilado por las hordas callistas, pero nos libró de una de las pesadillas más terribles que pudo haber sido Obregón si se hubiera prolongado en el poder. Años después, Venustiano Carranza, fíjense lo que es la historia, la verdadera historia, sería asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla. Tlaxcalantongo era entonces una población de no más de 500 habitantes, por órdenes de Obregón. Vean cómo se van devorando unos a otros. Y también por órdenes de Obregón sería asesinado Pancho Villa. ¿Dónde quedó pues la tan cacareada unidad revolucionaria? Nunca la hubo, jamás la hubo. Otro mito que ya al final dice que al final los revolucionarios, por carecer de un ideal común, acabaron matándose entre sí. Bueno, eso no es un mito, eso es realidad, pero no se mataron por ideales. No se mataron por principios, no se mataron por constitucionalistas. Por ejemplo, Venustiano Carranza denominó a su ejército el ejército constitucionalista. Perdón que me ría. Es una, es como decir que un lupanar lleno de prostitutas se llame el Sagrado Convento de María de la Asunción. Así es el equivalente. Es mitológico decir que la Constitución de 1917, ojo con esto, fue el resultado del clamor de todo un pueblo. No, señores, fue el resultado de 200 masones que se reunieron en el teatro de la ciudad de Querétaro, muchos de ellos analfabetas, muchos de ellos asesinos convictos y confesos, muchos de ellos jefes de gavillas, jefes de pandillas de asesinos. Esos fueron los constituyentes. Por eso mi padre los llamaba, y yo también, los prostituyentes del 17. No fue entonces la voluntad del pueblo de México, la Constitución que se celebra los 5 de febrero de cada año, que se promulgó en 1917. Falso, de toda falsedad. Porque los rebeldes jamás pidieron una constitución y lo único que les interesaba era la renuncia o la deportación de don Porfirio Díaz, que acabó embarcándose en un barco a Europa, que por cierto el barquito se llamaba el Ipiranga, y allá en Europa fue a morir.
el principal gobernante, el mejor gobernante que ha tenido México, exceptuando a Miguel Miramón y Agustín de Iturbide, que tuvieron un periodo cortísimo de gobierno. Por eso don Porfirio está considerado como el gran creador del Estado moderno de México. Quinto mito. La Constitución de 1917, que tuvo como padre espurio, bastardo, nunca tuvo un referéndum para su aprobación. Bueno, ya no digamos un referéndum, ni siquiera se sometió a votación de nadie más que de los prostituyentes. Los prostituyentes reunidos en Querétaro no representaban a todos los grupos rebeldes, ojo, sino solamente en el 90% de ellos a los carrancistas. Por eso Carranza se abrogó el título de Ejército Constitucionalista, pero no tomó en cuenta a nadie más que a los de su pandilla de asesinos, ladrones y violadores. Esa es la triste realidad de la revolución anti-mexicana. Pero todavía nos faltan otros mitos. Plutarco Elías Calles, otro mito, perdón, es afirmar que la creación del Partido Nacional Revolucionario, abuelo del PRI, fue el resultado del clamor popular. Falso, porque de ese modo avalaba la Constitución, la prostitución de 1917. ¿Cuál fue la verdad? Que Plutarco Elías Calles fundó el dicho partido para aglutinar, para hacer una bolita con todos los grupos rebeldes y evitar de ese modo que siguieran matándose entre sí. Y fue un pacto masónico el que le concedieron a Calles, los masones de su época, avalados por las logias gringas, porque Calles prometió la persecución religiosa, que se estableció de 1926 a 1929, con más de 100,000 mártires. Sí, y eso una cifra conservadora, que es cuando tiene lugar la famosísima y nunca bien ponderada Guerra Cristera, mejor conocida como la Cristiada, en donde ya mi padre con sus 16 años andaba con su canana y su rifle y sus cartucheras en el pecho. Otro mito en torno a la Revolución Mexicana es que dio origen a la Constitución y esta al prigobierno. Es afirmar que la revolución desembocó en un clima de paz con justicia. Nada más falso, falsísimo de toda falsedad. Si aquí no se dieron los desórdenes padecidos en otros países del continente, fue porque el PRI gobierno aquí sí se implantó una dictadura de partido que lo tenía todo bajo control. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo si ahora gobierna Morena? Bueno, revisen los nombres, queridos amigos, y van a darse cuenta de que hombre por hombre, mujer por mujer, todo morenista de hoy es el priista o incluso el panista o el perredista de ayer. O sea, la misma gata nomás revolcada. Nomás le cambiaron los colores, de tricolor a amarillo con negro, pero es el mismo prigobierno que sigue teniendo a México en un puño. Ahora, bajo las faldas de una, no sé cómo denominarla, para no incurrir en una falta de caridad, llamémosle por su nombre, Claudia Sheinbaum. Octavo mito. Otro mito es afirmar que dicha dictadura perfecta tuvo como preocupación la defensa y el respeto a la Constitución. Falsísimo. Los gobiernos que se han ido sucediendo desde 1917 a la fecha se fueron acomodando y fueron reacomodando
y reescribiendo la Constitución según sus intereses particulares. Prueba de ello es la gran cantidad de reformas que le han hecho desde que fue promulgada. La más salvaje y brutal de todas, la que acaba de promulgar el Malo y la Sheinbaum, exigiendo que no se le modifique una sola coma para poder apropiarse, como ya de hecho lo hicieron, del poder judicial, del poder legislativo, además del que ya tienen, que es el poder ejecutivo. México ya es un país de un solo poder, omnímodo, que radica allá en Tabasco, cerca de Macuspana, cuyo nombre ya conocen todos. Ahorita nos platicas más ampliamente de ese presidente yanqui, Héctor, por favor. Así pues, la llamada Revolución de 1910, como la Constitución de 1917 y la dictadura perfecta del partido que vino después, incluyendo Morena e incluyendo a las comparsas que siempre ha tenido el PRI, salvo dos o tres, y tal vez me sobran, panistas honestos que ha habido, como Efraín González Luna, probablemente, y como Cloutier, probablemente, seguramente. Salvo Oh, esos dos o cinco más, tal vez, el PAN no ha servido más que de una simple comparsa. El PRD no se diga. Y ahora Morena es el nuevo PRI, con los colores cambiados, pero con los mismos monstruos de siempre. Así que la dictadura del partido único continúa. Y se han venido sosteniendo a base de endilgar desde los niños de primaria, de kinder, hasta los más altos niveles de doctorado en historia en la universidad, y me consta, porque he pasado por esas aulas, esta serie de mitos que han mantenido al pueblo adormecido, ignorante y desorientado, y lo han convertido en un pueblo de chairos apátridas y lo que oh. les apasiona es ver a su equipo favorito, ni siquiera ir a jugar fútbol, sino se contentan con verlo en la televisión y las telenovelas y los antros y el chupe y la buena vida y el votar por quien les regala dinero con solo estirar la mano. Y si creen que esto es un benefactor social, les puedo decir que es la mejor forma de corromper a la nación entera. La dádiva, que no cuesta más que estirar la mano y gastársela en lo que se les pegue la gana, excepto en bienes raíces, estudios, libros, carreras técnicas o profesionales, salud, deporte, nada de eso. Todo se va en un fondo perdido a incentivar los vicios de una población sumida en la mediocridad como obra cumbre de la revolución anti-mexicana. Y por si fuera poco, el principal éxito de la revolución es la descristianización, la descatolización del país. Porque hoy sabemos por las altas autoridades eclesiásticas que asisten a misa regularmente el 4% de la población que se declara católica, de manera regular todos los domingos. Y de ellos, una minoría se confiesa y comulga habitualmente. Así que podemos decir que la obra cumbre de la revolución antimexicana es haber convertido a México en un país de bautizados, ex cristianos, ex católicos, neopaganos. Hasta aquí mi exposición, habiendo hecho yo un esfuerzo denodado por estar con ustedes este rato. Como se los dije a los que me vieron desde el principio, tenía un malestar brutal, ya se me está aminorando gracias al esfuerzo
Y bueno, dediquemos unos minutos para sus preguntas, comentarios, aportaciones y demás. ¿Quién levanta la mano? Adelante.